página de chat, cerramos el video para mejorar la experiencia con una internet no muy rápida. Y en 3 palabras, sí, podemos definir de lo que vamos a hablar sobre crecimiento y fisiología ósea. Prácticamente de cómo a partir de la fisiología ósea tenemos como resultado el crecimiento. Empieza con un tema muy lindo, que es justamente cómo podemos plantear el concepto de la edad ósea. Básicamente es una manera muy linda que tiene el estudio de bioimágenes de develar el secreto de la edad, ¿sí? Así que no importa cuánto más uno lo puede llegar a aparentar, no se requiere de un esfuerzo muy grande para realmente estimar, ¿sí?, parte de lo que es la edad, este concepto de edad cronológica, con realmente un marcador de maduración, de crecimiento y desarrollo, como justamente es la fisiología ósea. Y lo podemos hacer con un sencillo método de imágenes, como es la radiografía. Y esto es algo muy utilizado bueno, lo que no hasta hace mucho estaba más involucrado en lo que es mi participación clínica, que era justamente en pediatría, y cómo esto era algo muy frecuentado en nuestros consultorios, sobre todo en pacientes que presentaban alguna sospecha, o no sea directamente sospecha, era claro que tenía algún trastorno de crecimiento y desarrollo. Así que, como bien plantea la premisa de este primer punto, la maduración del esqueleto es justamente representado por lo que nosotros llamamos la edad ósea, y no necesariamente coincide con la edad cronológica. Así que esto es algo que muy rápidamente formaba parte de un panel de estudios que pedíamos como justamente para ver si llegábamos a ver una gran discrepancia entre uno y lo otro. Y de esta manera, justamente, vamos a hablar un poco de la aplicación de esto. Es cómo podemos sacar una conclusión con el simple asesoramiento del desarrollo y maduración del sistema esquelético. Esto es un método, ¿sí?, que se desarrolla a partir que a mediados de siglo pasado, probablemente un poco más, década de 50 y 60, ya comienzan a desarrollarse los primeros inmunoensayos y análisis y métodos químicos para detectar justamente algunas de las hormonas de las cuales vamos a estar tocando y hablando en este práctico. Así que, siendo el desarrollo de la tecnología de rayos X algo que a finales del siglo XIX ya se había desarrollado, justamente el estudio de cómo podemos diagnosticar la edad ósea en un ser humano, más específicamente en los estadios evolutivos principales, es decir, niñez y adolescencia, justamente precede mucho antes, décadas antes, a el hecho que podamos establecer y diagnosticar correctamente algún déficit metaboloendocrino que pueden llegar a explicar el trastorno de crecimiento y desarrollo de un niño. Así que de modo estándar se tomaba, hablo en el pasado porque era principalmente un método, pero hoy en día se sigue usando. Es un método de diagnóstico adyuvante, como se conoce, a lo que justamente definitivamente vamos a estar buscando, que son justamente los ensayos serológicos y clínicos para hacer el diagnóstico, pero hoy en día se sigue utilizando este método estandarizado. ¿Estandarizado por qué? Porque justamente hay una serie de requisitos como para obtener un análisis radiológico certero y preciso de la edad ósea. Así que hoy en día se establece que necesitamos tener una radiografía de la mano del paciente, ¿sí?, para que ésta incluya, ¿sí?, todos los dígitos
El centro de la radiografía tiene que estar justamente bien, tomando como eje de alineación el tercer dígito o el dedo mayor, que prácticamente el metacarpo, ¿sí?, proximal, ¿sí?, o la unión del metacarpo con la falange proximal tenga justamente el centro de la radiografía. Y en esta radiografía también tienen que aparecer los huesos que componen al resto de la muñeca, es decir, los huesos del carpo y también las porciones o diáfisis distales, ya que estamos hablando de la posición anatómica, de los huesos radio y cúbito. Así que vamos a comenzar por algo muy obvio o evidente. Está bien sacada esta radiografía. Si este fuese la radiografía, no sabemos si está recortada, pero está bien sacada la radiografía de esta mano para poder determinar la edad ósea. Nadie quiere participar hoy. Falta que se vea radio y cúbito. Exactamente. ¿Sí? Tenemos algo acá. Podemos hacer un zoom. No, no zoom. Qué difícil que es. Ahí está. Bien. Vamos a hacer un zoom y... ¡oh, Dios! Podemos hacer un zoom y vemos que hay algo acá, pero realmente no podemos dar fe que son justamente las diáfisis de los huesos que queremos marcar, ¿sí? Así que desde ya podemos decir que esto no está al menos aplicando lo que queremos realmente evaluar, ¿sí? ¿Y esto por qué sería importante que aparezcan? ¿Cuál es la importancia que sí o sí tenemos que ver tanto las diáfisis del cúbito y el radio? ¿No es porque son huesos largos? Claro. Bien, son huesos largos, entonces, ¿qué es lo que justamente nos aportarían como información primordial para justamente estimar lo que se llama la edad ósea? Debemos observar las epífisis, donde está la placa de crecimiento. Exactamente. Y es lo que ven aquí, ¿sí? ¿Están viendo este gráfico? Sí, profe, se ve bien. Bien. Entonces, justamente lo que muy bien dijo la compañera, es que los huesos largos son los que van a justamente presentar los sectores en donde se desarrollan, ¿sí?, los denominados centros de osificación. Llegado el caso, no vamos a justamente a hablar muy en detalle sobre qué es lo que significa un centro de osificación, sino esto va a durar mucho tiempo. Pero esto es lo que justamente se puede ver representado en cualquier tipo de radiografía, y de especial atención si estamos utilizando un estudio radiográfico para determinar lo que nosotros llamamos la edad ósea, ¿sí? Pero esto es justamente la principal aplicación. Queremos determinar e interpretar la madurez esquelética, ¿sí? Y una de las maneras de hacerlo justamente conociendo cómo es el modelo de desarrollo de los huesos largos, de cómo justamente se desarrolla el cartílago hialino fetal, cómo comienzan, ¿sí?, a formarse los collares bien digo, los anillos de hueso periosteal, comienzan a desarrollarse las capilares epifisiarias y comienzan a formarse los focos primarios de osificación en lo que es las diáfisis, ¿sí? Y las epífisis contienen justamente los centros secundarios de osificación, para que justamente en un punto, ¿sí?, de madurez, que ya acá cuando comienza a reemplazarse hueso por cartílago, esto es justamente lo que es el punto puberal de desarrollo. Entonces nosotros podemos ver perfectamente cómo a partir de estos conceptos de huesos largos podemos ver
estos centros de osificación en un examen radiológico. Acá vemos dos huesos largos, ¿sí? Esto es el miembro inferior de un niño o niña, y justamente podemos decir esto porque podemos ver las características de los centros de osificación primaria, como está justamente el collar periósteo y el desarrollo, ¿sí?, del hueso cortical, y cómo justamente se ve esta trama típica de lo que es el hueso medular. Y esto no es una fractura, sino que justamente es el surco vascular que justamente nutre para que se dé el desarrollo y la nutrición de lo que es el hueso medular. Y acá podemos ver justamente los centros de osificación epifisarios, que es lo que justamente podemos ver en la porción distal de tanto radio y cúbito. Así que aquí, a diferencia de la foto del práctico, que no sé si habrá sido recortado a propósito para dar pie a esta discusión, pero al menos yo la voy a aprovechar. Pero ven justamente cómo el radio que está aquí, recuerden que el radio se relaciona con el primer dígito, ¿sí? Así que el pulgar es la antena del radio, para que aquellos no se acuerden de la anatomía. Y el cúbito, ¿sí?, van a tener justamente como en la radiografía recién vamos a tener los centros de osificación, ¿sí? Bien, entonces, cualquier impedimento del desarrollo, o más específicamente del crecimiento, y más específicamente del inicio puberal o el inicio de la fase de crecimiento puberal, es una de las causas más comunes de una edad ósea retrasada, ¿sí? Entonces, convencionalmente vamos a definir esto como una edad ósea retrasada o un retraso en la edad ósea, y esto siempre se pone a nivel comparativo en el gráfico clásico, ¿sí?, de distribución gaussiana, ¿sí?, que es la famosa campana de Gauss. Y luego estaban los desvíos estándar, que se llaman, que cuando tenemos más de 2 desvíos estándar, alejándome de la media, acá es donde justamente vamos a decir que vamos a tener, si es retrasada, vamos a tener una edad ósea retrasada, y si es adelantada, justamente lo contrario. Y estos datos justamente van a distinguir los pacientes de aquellos que van a tener una edad ósea acorde, y si no alcanzan los criterios de talla o de altura para la edad, bueno, puede llegar a ser, lamentablemente, para aquellos niños y niñas que van a quedar medio petizos, más bien parte de su configuración genética y no modificable. ¿Y cuáles son las causas que pueden llegar a dar esto? Bueno, vamos a justamente apoyarnos en lo que es el desarrollo endocrino, y lo que vamos a justamente a ver en los puntos siguientes sobre cómo van a desarrollarse, ¿sí? Así que no vamos a entrar de lleno ahora, pero justamente quería que vean cómo son las radiografías y las diferencias que podemos analizar a simple vista, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias que podemos ir viendo en el desarrollo de esto, que es una radiografía de una mano de 4 años? Esto es una radiografía de una mano de 8, esta es de 12 años, y esto ya es de un adolescente ya formal de 16, 17 años, ¿sí? ¿Dónde ven las principales diferencias? En los huesos del carpo. Los huesos del carpo, ¿sí? Los huesos, la nomenclatura que están viendo acá es la nomenclatura latina o norteamericana, pero como bien recordarán, los huesos del carpo, ¿sí?, van a tener habitualmente 2 filas, ¿sí?, de 4 huesos cada uno, y donde van a tener su aparición relacionadas con la madurez y el desarrollo. Otro ejemplo acá, ¿sí?, vamos a verlo. Pero acá justamente pueden ver cómo justamente al nacer no tenemos ningún tipo de centro de osificación, básicamente los huesos largos, un puro cartílago, y cómo a los 3 meses recién vamos a tener los primeros focos de enmarcación de desarrollo de hueso carpal, y cómo
justamente lo podemos correlacionar con esta manito, bien gordita de bebé de meses de vida, donde ni siquiera los centros de crecimiento óseo de las epífisis de radio y cúbito están, pero ya tenemos justamente la aparición de los huesos del carpo, grande y ganchoso, ¿sí? Con el correr del tiempo van apareciendo los distintos puntos de osificación del carpo. Ya al año de vida, ¿sí?, vamos a empezar a desarrollar los centros de crecimiento óseo de primero principal del radio, a medida que van creciendo y desarrollándose el resto de los huesos carpianos. Es más en la en la segunda infancia, a partir de los 6 años, 7 años, donde el cúbito desarrolla su centro de osificación. Fíjense que estos son límites muy importantes para poder determinar, los radiólogos hacen esto desde ya, la edad ósea, ¿sí? Y aquí ven entonces justamente una mano que probablemente sea de un niño de entre 4 y 5 años, ya que tiene 4 huesos del carpo, siendo los últimos en desarrollarse el trapecio y el trapezoide. Esta mano no tiene centro de osificación cubital, así que probablemente no haya llegado aún a los 6 o 7 años. Y vemos acá justamente cómo todos los centros de osificación carpianos están completamente desarrollados. Las placas de crecimiento epifisarias de radio y cúbito también lo están. Bueno, y se están dando una idea entonces cómo justamente es una herramienta bastante útil para poder calcular y estimar la edad ósea en una radiografía de mano, ¿sí? Así que, ¿cómo lo fundamentamos esto desde la fisiología? Vamos a tomar justamente las hormonas más importantes que van a tener un rol del desarrollo y el crecimiento. Ya hablamos de una de estas, el práctico pasado, que es la hormona de crecimiento. Cómo actúa la hormona de crecimiento justamente con los factores de crecimiento relacionados a la insulina, más específicamente la IGF-1. Y también habíamos hablado de otra hormona muy importante que va a estar participando en el desarrollo y la maduración esquelética, ¿sí? Y no solamente tanto del esqueleto, sino que también del desarrollo de lo que se denomina la tasa metabólica basal. ¿Qué grupo de hormonas serían estas? Más específicamente en edad intrauterina y postnatal inmediato y en la infancia. ¿Qué otras hormonas? Tiroides. Exactamente, ¿sí? Justamente, tanto en déficit de hormona de crecimiento, pero mucho más común como en déficit de la hormona tiroidea de manera congénita, es decir, que por algún motivo u otro, las más comunes son las endémicas, en áreas donde hay un déficit endémico de yodo, y otros donde hay una falla en la señalización molecular que da justamente pauta a la síntesis de hormona tiroidea intrauterina. Son causas de lo que denominamos hipotiroidismo congénito. Y muchas de estas formas, ¿sí?, por no decir todas, van a tener justamente un retraso en el crecimiento y desarrollo, dando lugar a justamente un retraso en el crecimiento óseo. Bien. Entonces, ¿qué mensajeros o qué hormonas vamos a tener justamente en esta pauta? Entonces, en la acción, lo que se llama prepuberal, más específicamente en acciones que se van desarrollando desde la propia vida intrauterina, ¿sí? La hormona tiroidea, junto con la insulina, ¿sí?, van a ser los factores fundamentales para el crecimiento. Probablemente la insulina
en la vida intrafetal sea la hormona anabólica y responsable de la señalización generalizada del feto para poder desarrollar un crecimiento acorde, sea una de las hormonas o mensajeros y químicos de señalización más importantes para el crecimiento. Postnatal vamos a tener justamente los factores de crecimiento más específicamente dependientes de hormona tiroidea, ¿sí? Y de hormona de crecimiento, ¿sí? Empezando a hablar justamente sobre la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento relacionado a la insulina 1 es el principal mediador de la acción estimulante de crecimiento relacionado a la hormona de crecimiento. Y este factor de crecimiento relacionado a la insulina circula unido a las proteínas de unión, ¿sí? Que son justamente parte también de la acción para el cuplaje o la acción de unión con el receptor de la IGF. 90% de la IGF-1 que podemos incluso medir en plasma está ligado a las proteínas. Así que esto es justamente cómo están circulando, y la proteína de unión, la enorme mayoría, se fabrica en hígado y el resto en otros tejidos, ¿sí? Tiene una semejanza estructural bastante importante con la insulina. Así que las acciones son muy similares justamente in vivo, que justamente esta última es responsable, como les mencioné, de la mayor parte del desarrollo de procesos que van a estar cumpliendo con el crecimiento y desarrollo intrafetal, y luego es la hormona de crecimiento, y con la acción de la IGF, o de las IGF, habitualmente se habla sobre la 1 y la 2, pero teniendo en cuenta sobre la prevalencia o la predominancia de dentro de las IGF, la 1 es la más relevante, ¿sí? Los niveles plasmáticos de la IGF-1 pueden faltar de manera primaria. O sea, podemos tener justamente con una concentración o ritmo de secreción cuasi normal de la hormona de crecimiento. ¿Y por qué digo cuasi? Porque probablemente no tengamos algún trastorno primario, ya sea en el eje hipotalámico hipofisario, más específicamente la adenohipófisis, que vaya a ir a hacer una afección puntual en la secreción de la hormona de crecimiento, sino más bien podemos llegar a tener algún tipo de déficit específico de las somatomedinas o de las proteínas que justamente son sintetizadas en el hígado para que éstas se circulen en plasma y tengan un acople específico con su receptor. Así que podemos justamente dosar los niveles de IGF, o factor de crecimiento relacionado a la insulina, para ver si estos también están en déficit. Y siendo que existe también formas recombinantes o artificiales de las IGFs, estas se pueden dar en el caso que si el déficit primario de estas son los que son la causa del déficit de crecimiento. Los cuadros clínicos que dan justamente esto, tenemos el déficit primario, como se conoce como déficit primario de hormona de crecimiento, recuerden a Messi, y tenemos específicamente una disminución en la concentración plasmática de factor de crecimiento relacionado a la insulina, que es lo que se conoce como el enanismo de Laron. Lo voy a escribir en el chat, así lo pueden ver al nombre propio, ¿sí? Entonces, puede estar justamente el déficit en el eje, tanto específicamente de la hormona de crecimiento como de la IGF, ¿sí? El ritmo de crecimiento de justamente los gráficos que vimos ayer, desde los gráficos de Scanlon a los que más específicamente retrataban la velocidad de crecimiento en centímetros años con la concentración de ciertas hormonas, es justamente algo que se puede plotear y verificar tranquilamente si tomamos en cuenta las concentraciones de IGF y otras hormonas en distintas etapas, ¿sí? Como podemos señalar como la etapa prepuberal, puberal y postpuberal. El ritmo de crecimiento
es, dependiendo de concentraciones plasmáticas de IGF-1, el pico está justamente en la edad puberal. Justamente todo lo que apunta este gráfico como GH dependiente, los niveles plasmáticos de IGF-1 van a estar justamente más elevados de la hormona de crecimiento. ¿Y por qué? Porque justamente la pulsatilidad de la hormona de crecimiento y su mayor acción en horarios más acotados, en un sistema, si se quiere, de dosaje 24 horas, hacen que el pico nocturno sea muy difícil de dosar. En cambio, la pulsatilidad también de la IGF-1, no así la permanencia plasmática de este último compuesto, a diferencia de la hormona de crecimiento, hacen que sea algo que justamente sea más dosable o mucho mejor identificable. ¿Cuál es la desventaja? No hay muchos laboratorios que hagan el dosaje y que sea estandarizado de la IGF-1. Es justamente la hormona de crecimiento, donde hay muchos más métodos estandarizados químicos para poder dosar. Pero lo que justamente hace esto, ¿sí?, es que la concentración media de IGF-1 total, o sea, libre y unida, que se encuentra en sangre humana en función de la edad, las mayores velocidades justamente durante la pubertad es donde es mayor la concentración plasmática de IGF-1. Mientras dure la pubertad, la velocidad de crecimiento es paralela a la concentración plasmática, es decir, que si vamos a trazar, ya que acá estamos solamente viendo los niveles, la velocidad de crecimiento sería exactamente paralela a esta curva, ¿sí? En el primer periodo de la vida, ¿sí?, donde tenemos lo que es la divergencia. ¿Y por qué hablo de divergencia? Porque no tenemos una gran concentración en los primeros meses específicamente de la vida, donde justamente acá va a haber una mayor acción de hormona tiroidea e insulina, ¿sí? A partir aproximadamente del primer año de vida, comienza a bajar la actividad relacionada con hormona tiroidea, y hacia los 3 o 4 años de edad, la hormona de crecimiento y justamente el IGF-1 comienzan a ejercer las principales funciones en regular el crecimiento, elevándose estas hormonas a lo largo de la infancia, con un máximo coincidiendo con el estirón puberal. Cuando va justamente acaeciendo la pubertad, completando el crecimiento lineal, estas concentraciones ya comienzan a bajar, pero también manteniéndose estables durante lo que es la pospubertad o la vida adulta. Básicamente se reduce el crecimiento longitudinal, pero tanto hormona de crecimiento como IGF-1 están estrictamente reguladas, pero las concentraciones decaen durante el envejecimiento. Esto habla sobre el rol permanente que van a tener estas hormonas sobre justamente el refuerzo de la masa muscular, la reducción de masa grasa, el balance de la síntesis proteica, que justamente hace a los modelos de metabolismo muscular y resorción ósea. Así que no es que tenemos un dosaje nulo o cero de estas hormonas, sino que son justamente en paralelo con la hormona tiroidea, que va a tener, como ya van a ver, funciones en la tasa metabólica basal. Estas hormonas también van a tener su rol en parte de lo que se conoce como el crecimiento radial, si se quiere, o el aporte a la masa ósea. ¿De acuerdo? Así que esos son los conceptos que tienen que tener en cuenta, que justamente el estímulo de crecimiento va a tener esta divergencia en los extremos de la vida, y todos los factores de crecimiento relacionados a la hormona de crecimiento y la IGF recién empiezan a partir de lo que se denomina la primera infancia. Previo a eso, el rol fundamental en lo que es el estado anabólico y responsable del crecimiento y desarrollo principal en vida intrauterina y los primeros años de vida van a ser justamente el eje
insulino y hormona tiroidea. ¿Sí? Nuevamente, habíamos hablado sobre también otros factores que van a estar asociados al crecimiento, y parte de estos van a tener un rol en este práctico, que son los esteroides sexuales y los glucocorticoides, ¿sí? Así que estos son justamente pautas como para que vayan aunando, así como un mapa conceptual o los métodos de estudios que ustedes justamente prefieran, en cómo van a tener el estímulo para el crecimiento, el eje GHRH, hormona de crecimiento, y GF1, ¿sí? Su rol en la porción de cuando hablamos estrictamente de crecimiento longitudinal, es decir, qué es lo que va a hacer la hiperplasia de los condrocitos en la placa de crecimiento, huesos largos, la osificación endocondral, y luego cómo tras la pubertad se produce el crecimiento radial, donde más bien en el hueso vamos a tener aumento de diámetro, reabsorción endostal, ¿sí? Y la posición periostal. Y esto es lo que justamente vamos a ver más específicamente sobre la influencia hormonal sobre los distintos actores en el metabolismo óseo propiamente dicho, ¿sí? ¿Alguna pregunta para esta sección que acabamos de repasar? No sé si quieren que vuelva sobre algún concepto específico. Bien, entonces, si vamos a tomar desde el punto de partida en lo que es el desarrollo embrionario, fetal, para el crecimiento o el desarrollo óseo, siempre todo comienza a partir de nuestro sistema de células progenitoras o mesenquimales o TOTI o pluripotenciales. No solamente van a estar participando en sí o directamente la hormona o mediador químico que conocemos como el factor de crecimiento relacionado a la insulina o la somatomedina C, sino que tenemos las proteínas, ¿sí?, de unión, y también vamos a tener otro factor, ¿sí?, muy importante, que es el receptor, ¿sí?, que promueve el factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí?, que esto también está muy apegado sobre todo a la formación del metabolismo músculo-esquelético, y que justamente las mutaciones de este último factor van a producir defectos congénitos estructurales musculoesqueléticos muy importantes. Y todo esto va a tener un rol sobre la célula del osteoblasto activo, y ahora vamos a ir un poco hablando sobre esto, y cómo son fundamentales, ¿sí?, la hormona tiroidea en el crecimiento y el desarrollo normal. ¿Y cómo se ve esto justamente? Porque se han desarrollado el concepto de patologías clínicas en el pasado, como una frase como que el cretinismo, que son aquellas personas de estatura muy corta, retraso del desarrollo, una discapacidad intelectual muy importante. Y el análisis de esto justamente da lugar de cómo el déficit de la hormona tiroidea puede llegar a explicar, ¿sí?, como predominio de síntomas de pobre desarrollo generalizado, se debe justamente a un pobre desarrollo de hormonas tiroideas. Y esto justamente, ¿por qué sucede? ¿Sí? ¿Cuál es un poco el punto sobre esto? Y la hormona tiroidea tiene su rol justamente sobre el remodelado óseo, tanto como la parotohormona, la vitamina D, específicamente estos dos, ¿sí?, van a tener justamente su actividad específicamente sobre la cadena de células que participan en el remodelado óseo, principalmente en el osteoblasto. ¿Cómo específicamente? No está muy bien comprendido, ¿sí? Todos los modelos que pueden llegar a ver, que van a estar involucrando la acción de la hormona tiroidea sobre los procesos de remodelado óseo, son pura y exclusivamente experimentales, y es muy poco entendido cómo justamente el proceso específico, ¿sí?, está sobre esto. Pero
las explicaciones celulares de los efectos de la hormona tiroidea del desarrollo están incompletas, ¿sí? Hay muchísimos modelos, más específicamente en ratas, sobre cómo justamente extirpando la tiroides han podido definir un poco sobre cómo está el modelo de inducción de la liberación de la hormona de crecimiento por parte de la hormona tiroidea. Pero no está muy bien demostrado justamente este rol directo en humanos. Así que no es muy fácil explicar cómo el fracaso de crecimiento se da en niños hipotiroideos, ¿sí? Pero es un hecho, es algo que justamente no solamente se demuestra el pobre desarrollo de la edad ósea en estos pacientes con hipotiroidismo, sino que justamente su desarrollo no solamente está sobre el crecimiento lineal, sino que también va a tener muy menoscabada la fase de crecimiento intelectual, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de esto? Como ya mencioné, era muy común, todavía sigue muy común, pero no debe ser tan común, ya que la mayoría de la alimentación está fortificada con yodo en los alimentos no perecederos de consumo común, pero muy comúnmente en lugares de poca disponibilidad de yodo en los alimentos, hace que justamente el eje tiroideo y de liberación se dé justamente en estos pacientes, ¿sí? ¿Alguien sabe dónde se da esta frase que yo estoy diciendo sí, ahí hice pasar, creo, a la chica que estaban diciendo que estaba esperando ingresar. Perdón por la demora. Estoy justamente diciendo esta palabra que es endémico, ¿sí? Endémico significa que es algo más bien específicamente localizado y que comparte una característica en común. ¿En qué lugares piensan que hay un déficit endémico de yodo? ¿O qué lugares clásicamente uno se puede llegar a dar donde puede haber una mayor prevalencia de nacimiento de niños con hipotiroideo congénito? Lugares alejados al mar, está bien, ¿sí? La respuesta es correcta, pero no es, o sea, la principal característica no es algo por el mar, si bien hay un gran contenido de yodo en justamente la sal que se puede llegar a obtener de acá, ya que justamente es eso en sí una sal. Pero ¿qué otra característica tienen estos lugares? Están alejados del mar, pero no tan por estar alejados por una distancia lineal, sino más bien otro tipo de distancia. En zonas montañosas. Exactamente, los que están alejados del nivel del mar, ¿sí? O sea que está muy bien tu respuesta, Cecilia, pero específicamente lugares montañosos. Justamente estos lugares, ¿sí? Hay una endemicidad, una disminución de la absorción de yodo, tanto por la dieta como lo que es esencialmente la biodisponibilidad. Así que en los lugares de mayor altura, y más específicamente en el mundo, justamente la zona cordillerana andina, más sobre todo el norte, esto da cuenta sobre también el tipo de civilizaciones históricas que estos son estudios antropológicos teóricos, no es la posta, estos no son datos necesariamente reales, pero como justamente en el desarrollo de ciertas civilizaciones muchos postulan que se pudieron haber también dado ciertas diferencias sobre el tipo de desarrollo intelectual en estas civilizaciones debido a su poca disponibilidad de yodo en estas civilizaciones, ¿sí? A lo que iba con todo esto es justamente cómo en el punto previo, ¿sí?, del práctico, habla sobre la influencia que tiene la hormona tiroidea con el desarrollo óseo en general, ¿sí? El gráfico que tenemos a continuación lo van a encontrar en todos lados y no es mi idea estar yendo a describir cada uno de estos. No es el propósito. El práctico creo que se vuelve algo bastante tedioso, pero es básicamente un buen gráfico, yo creo que es bastante bueno, sobre cómo tenemos las distintas fases
¿sí? De lo que es el remodelado óseo. ¿Sí? Dentro de estas fases, más allá de lo que es el rol que tiene la hormona tiroidea, yo creo que se destacan justamente los grupos celulares que van a estar hablando sobre las fases de el remodelado óseo. ¿Sí? Y la idea es un poco sintetizar un poco sobre las distintas células que podemos encontrar acá, y a lo largo de el práctico en sí vamos a ver qué cosas van a estar influenciando en este punto. ¿Estamos? Básicamente lo que estamos viendo acá, Dios, abrí la lupa acá. Básicamente lo que estamos viendo acá es cómo este gráfico resume la influencia de los puntos que vamos a estar dando explicando a continuación. ¿Sí? El remodelado óseo básicamente se tiene que dar a punto de partida de la disponibilidad de dos sales fundamentales. ¿Cuáles son más que dos sales, dos iones fundamentales? ¿Cuáles son los iones que van a estar estrechamente relacionados con los procesos de formación ósea? Tenemos que tener presentes en el extracelular. Calcio, ¿sí? Calcio, fosfato, en realidad, calcio y fosfato están interdependientes entre sí como para que justamente su metabolismo regulado por justamente la resorción ósea y la función renal estén justamente en el balance tal para que la disponibilidad de calcio, más importantemente el calcio, sea para la formación de huesos. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el otro ion importante? Lo que va a favorecer fundamentalmente la mineralización. Calcio y bicarbonato. ¿Sí? Muchas veces no se lo tienen en cuenta, pero lo tienen que tener en cuenta. No solo para lo que es, ¿sí?, la formación y mineralización ósea, porque básicamente es utilizado como intercambiador, sino que también toma un rol muy importante en lo que es el balance renal de todo lo que podemos aportar al líquido extracelular y lo que estimula, ¿sí?, el crecimiento y nucleación de las células formadoras de hueso. ¿Sí? Entonces, todo lo que son los procesos de reabsorción y síntesis ósea, y eso está bien ilustrado en este punto, ¿sí?, del práctico, de cómo justamente están conviviendo estas máquinas de reabsorber hueso, que son los osteoclastos, y formar esos son los osteoblastos. Estos son justamente las unidades multicelulares básicas. ¿Cuántas unidades multicelulares básicas hay en un adulto? Entre 1 y 2 millones. Estas están activamente remodelando hueso constantemente y recibiendo justamente las influencias de los cuales justamente van a estar aportando para el metabolismo óseo. Básicamente, ¿quiénes van a estimular estos? Fundamentalmente vitamina D, que acá está la fórmula de la vitamina D de su forma activa, de hidrocolecalciferol, y la paratohormona, estimulando principalmente a los osteoblastos para que secreten factores que van a secretar principalmente, y esto está acá en el gráfico del osteoblasto, acá, el factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿sí? Y esto va a su vez a reclutar o a hacer proliferar mucho más precursores de los osteoclastos, ¿sí? Así que una actividad no está independientemente separada de la otra, sino que justamente es una situación de comensalismo fisiológico donde estas unidades formadoras dependen entre sí para que justamente se dé este ciclo. La estimulación principal entre el factor de osteoblasto y el osteoclasto está dado por el factor del ligando RANK. RANK es justamente uno de miembros de la familia del factor de necrosis tumoral alfa, que justamente va a ser uno de los principales reguladores. Va a ser lo que principalmente va a estimular la diferenciación de preosteoclastos a osteoclastos, ¿sí?, y la actividad
fundamental de los osteoclastos maduros. ¿Ya? Así que es muy importante mencionar este ligando y el factor estimulante de colonias de macrófagos para hablar sobre la actividad de estimulación osteoblástica osteocálcica y cómo principalmente la paratohormona y la vitamina D van a estar principalmente relacionados con esto. ¿Qué es lo que hace la paratohormona? ¿Sobre dónde va a actuar específicamente? Ya dijimos entonces sobre los osteoclastos, ¿sí? Los osteoclastos van a estar estimulados directamente por la paratohormona para incrementar la reabsorción de lo que era el hueso previamente mineralizado, ¿sí? Así que el aumento de la resorción ósea va justamente a en el extracelular. La porción orgánica del hueso, entonces, más específicamente la matriz orgánica, que es el colágeno 1, también es reabsorbido. Entonces, de esta manera son los principales constituyentes de absorción de lo que es el viejo hueso, por así decirlo. Tener mayor disponibilidad de calcio y fosfato en el extracelular. La PTH va a inhibir la función de los osteoblastos, ¿sí? Los receptores para la paratohormona están tanto en osteocitos y en osteoblastos, pero no en los osteoclastos. Así que los efectos de la paratohormona en los osteoclastos van a estar justamente dependiendo de la función parácrina de la paratohormona sobre los osteoblastos y proosteoblastos. Entonces, básicamente este jueguito de relación entre la paratohormona y el crecimiento de los huesos, fundamentalmente va a hacer que la principal acción de la paratohormona es aumentar la resorción ósea, ¿sí? Y hacer que en el plasma esté aumentada la concentración de calcio, ¿sí? Entonces la paratohormona es una hormona procálcica en el sentido que estimula, ¿sí? La concentración de calcio plasmático gracias a que estimula la reabsorción de hueso, ¿sí? ¿Cómo justamente esto afecta el crecimiento? Y son los que ponen en juego todo lo que es la estimulación de la interconexión osteoblástica y osteoclástica en los centros de remodelación ósea, y esto durante el crecimiento tiene un estímulo extra por parte de la hormona de crecimiento, más específicamente con el incremento del factor de crecimiento semejante a la insulina, 1, en las placas epifisarias, ¿sí? Entonces, el conjunto de toda esta estimulación y regulación hormonal son los que justamente van a tener el rol de regulación o metabolismo óseo para el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Así que, nuevamente, déficits de tanto la paratohormona como la vitamina D, también van a estar relacionados con trastornos del desarrollo y el crecimiento, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos ver? En distintas patologías, ¿sí? En lo que es el hipoparatiroidismo, ¿sí? Algo no muy común justamente en la niñez, es algo que está muy relacionado con huesos de mala calidad y un déficit de calcio también está justamente relacionado a un pobre desarrollo del crecimiento óseo. El origen de esto justamente se puede dar más comúnmente con una menor actividad en la regulación de la acción de esta hormona, que es cuando tenemos una insuficiencia renal crónica. Justamente parte de lo que es el cuadro de la insuficiencia renal crónica, sobre todo en un niño, ¿sí? No vamos a meternos demasiado en cuál puede ser la causa de una insuficiencia renal crónica en las niñas, pero estos son justamente
niños en donde tenemos un déficit severo del crecimiento. Y está justamente relacionado a las acciones de tanto paratohormona y sobre todo, ¿sí? La vitamina D. Que ahora vamos a pasar a hablar un poquito más, ¿sí? Tanto la paratohormona como la vitamina D, ¿sí? Es una de las hormonas reguladoras principales para el metabolismo fosfocálcico y justamente para el desarrollo óseo, ¿sí? Y específicamente la forma activada, como ya dijimos, de 1,25 dihidroxicolicalciferol, tiene sinergia con la paratohormona para estimular la actividad osteoclástica y de la resorción ósea, ¿sí? Básicamente lo que produce, ¿sí? Es la mineralización del hueso. Pero ¿de qué manera? Justamente lo que dijimos. ¿Qué es lo que hacen los osteoclastos? Agarran lo que es los minerales de lo que se llama, o lo que se puede denominar el hueso viejo, para justamente proveer más calcio y fosfato al LEC, para que el hueso nuevo pueda llegar a ser mineralizado, ¿sí? Esto es básicamente la función de remodelado óseo, ¿sí? Entonces, si llegamos a tener un déficit de vitamina D en niños, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Como en esta foto, muy probablemente de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. ¿Alguien sabe cómo se llama esta condición? ¿Nadie? No es osteogénesis imperfecta, ¿no, profe? No es osteogénesis imperfecta. ¿Sabes qué es la osteogénesis imperfecta? No te estoy tomando examen, simplemente... No, sí, me parece que es una deficiencia en el colágeno. Claro, es un déficit en lo que es justamente la matriz orgánica ósea, donde justamente lo que no está afectado es, y muy bien decís, uno de los principales problemas es justamente parte del colágeno óseo. Entonces el hueso necesita lo que se llama una matriz orgánica, donde justamente disminuye la rigidez, porque si no el hueso sería puro calcio, o sea, básicamente puras barritas que se podrían llegar a quebrar como tiza. Entonces la osteogénesis imperfecta justamente sucede que dentro de la misma etapa intrauterina o fetal, los huesos no tienen esa matriz de colágeno y al ser puro calcio, por así decirlo, se rompen fácilmente. Entonces la osteogénesis imperfecta hace que el crecimiento primero sea deficitario, es decir, no hay crecimiento lineal importante, y los huesos largos no justamente desarrollan de esta manera. Entonces la osteogénesis imperfecta son justamente niños o pacientes de muy corta estatura y con fracturas muy patológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente al tocar o al hacer un muy leve golpe, tenemos fracturas, y justamente los bebés nacen ya con múltiples fracturas, y sobre todo si tienen que pasar por el canal de parto, más fracturas sufren todavía, ¿sí? Entonces una compañera dice osteomalacia y otra compañera en el chat dice raquitismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre raquitismo y osteomalacia? También, si alguien la sabe. La osteomalacia va a ser preponderante en adultos, es como la versión del raquitismo, pero en adultos. Exactamente. Entonces, cuando tenemos raquitismo, que es justamente lo que ilustra esto y por qué la foto es tan vieja, porque afortunadamente es algo que hoy en día no se ve algo tan predominantemente como se veía justamente tanto en siglos pasados como mencioné, pero algo que justamente se veía como estamos viendo en esta ilustración, ¿sí? El déficit en la niñez, ¿sí? Tanto en el desarrollo primordial de la deficiencia de la vitamina D, hace que tengamos estas cantidades no suficientes de calcio y fosfatos disponibles para mineralizar el crecimiento de los huesos en desarrollo, ¿sí? Entonces vamos a tener deformidades esqueléticas clásicas, ¿sí? Que es genu varo, muy pronunciado,
y muy típico de los niños como en esta época podemos llegar a encontrar, ¿sí? Y esto podía llegar a deberse por dos motivos. Una, justamente un déficit dietario, que era la mayoría de lo que sucedía, o en niños donde tenían una falta de exposición crónica al sol. Y esto se debía a, ¿por qué fundamentalmente? Y en plena revolución industrial, donde no había leyes que regulaban la labor infantil, había muchísimos lugares donde la explotación infantil hacían que niños estén desarrollando trabajo, por ejemplo, en minas, donde tomaban ventaja de los miembros superiores muy chiquitos y que podían alcanzar recovecos para extraer minerales de las minas, y era muy común ver cómo gran cantidad de estos niños muy pequeñitos tenían este déficit de vitamina D en plena etapa de crecimiento. Y como muy bien aclaró su compañero, la osteomalacia es un efecto secundario a el déficit dietario de vitamina D ya adquirido una vez terminado el desarrollo y maduración ósea, que justamente se da en la adultez. Entonces, la osteomalacia básicamente significa huesos blandos. ¿Qué es lo que va a pasar desde el punto de vista microscópico? Bastante similar, ¿sí? No va a haber arqueamiento de los huesos en el adulto como en el niño, pero sí vamos a tener los denominados huesos blandos. Si recordamos lo que hace la vitamina D en su ciclo, ¿sí? Tenemos el 7-dehidrocolesterol en la piel, y la presencia de la luz ultravioleta hace que tengamos el colecalciferol, que también lo tomamos dentro de la dieta, y a través del proceso hepático vamos a tener el 25-hidroxicolecalciferol, siendo la última etapa en la riñón, gracias a la 1-alfa-hidroxilasa, que también existe el déficit congénito de esta enzima, y podemos tener una predisposición al déficit de la vitamina D. ¿Sí? Así que recuerden siempre los ciclos de dónde vienen cada una de las hormonas y qué rol van a tener, ¿sí? Así que básicamente, ¿qué es lo que hacen tanto la PTH y la vitamina D? Estimula la actividad osteoclástica, la resorción ósea, la biodisponibilidad de calcio y fósforo para que justamente estimule la acción de los osteoblastos para el remodelado. Saca lo viejo para estimular lo nuevo, ¿sí? Son hormonas progresivas, si se quiere. El rol tanto de la hormona de crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina o la IGF-1 son básicamente el sistema hormonal que va a actuar sobre los roles de regulación tanto de la PTH como de vitamina D en lo que es remodelado óseo, ¿sí? Nuevamente, no están muy comprendidos justamente los ejes, es decir, qué factores de mediación van a producir, y esto al igual como lo mencionaba con la hormona tiroidea, pero está todo justamente dentro de los procesos de remodelado óseo para fomentar el desarrollo del cartílago de crecimiento y los focos endocondrales de osificación en la pubertad, ¿sí? Así que nuevamente, todos estos lindos gráficos que van a tener muchísimo que ver y aprender sobre los mediadores intracelulares. Como yo siempre digo, esto es algo que siempre toman, qué mediadores intracelulares van a estar asociados, cuáles van a ser los factores de estimulación en cada uno de los procesos, bueno, en este caso como está mostrando el osteoclasto, también lo tienen que aprender. Pero básicamente lo que quiero cubrir acá es qué roles importantes van a tener en el eje de crecimiento, tanto hormona tiroidea, hormona de crecimiento fundamentalmente a través de la IGF-1, y cómo estos van a tener un rol regulador para principalmente la estimulación de PTH y vitamina D. Y por último, ¿cuál me falta acá
dentro de las hormonas, si se quiere, que van a tener un rol en el remodelado óseo, si se quiere. ¿Calcitonina? No. La calcitonina, ¿sí? La calcitonina, secretada por ¿quién? ¿De dónde viene la calcitonina? De las células C de la tiroides. La célula C de la tiroides, ¿sí? Lo que se ha visto justamente en sujetos tiroidectomizados es que justamente no sufre grandes consecuencias los procesos remodelados óseos que acabamos de justamente describir, ¿sí? Por más que sean sintetizados estas células, que son las parafoliculares, el estímulo principal para que se secrete la calcitonina justamente cuando la concentración de calcio está elevada, ¿sí? Entonces, básicamente es una hormona que podríamos llegar a decir que mantiene un poquito en rango esos niveles, pero la acción principal de la calcitonina es para inhibir justamente la opción de la opción de los osteoclastos y frenar un poco la resorción ósea para disminuir la concentración de calcio. Pero si lo comparamos realmente a lo que es la acción en sí de la paratohormona, que podemos justamente describir fisiológicamente tan bien e incluso comprobar clínicamente la acción de esta, no hay una participación de la calcitonina, por así decirlo, minuto a minuto en la regulación de la concentración de calcio en los humanos, ¿sí? Es bastante pobremente comprendida si realmente la calcitonina es parte de este eje contrarregulador de la calcemia, cuando es predominante la acción de la paratohormona, primero y principal, y en un segundo lugar la vitamina D, ¿sí? Pero bueno, hay que mencionarla, y hay que saber en qué momentos podríamos llegar a tener una activación más importante de la calcitonina en nuestro sistema, ¿sí? Así como estábamos describiendo al comienzo de los prácticos qué hormonas hay que tener en cuenta para relatar o aunar todos los conceptos sobre el crecimiento en sí, y no solamente la fisiología ósea, sino lo que es la fisiología del desarrollo en la etapa de crecimiento, también tenemos que tener en cuenta qué otros factores reguladores vamos a tener justamente en la resorción ósea y en la calidad justamente del crecimiento óseo, no tanto ya con un rol preponderante en estos crecimientos acelerados. Es muy importante justamente la presencia del rol de las hormonas sexuales en el desarrollo puberal, donde sí va a tener una acción, tanto la testosterona como el estrógeno. Pero es más bien muy importante su acción cuando tenemos déficits, ¿sí?, de estas hormonas. Y esto es algo que justamente, bueno, vamos a cubrir ahora sobre cómo los esteroides sexuales estimulan la formación de hueso. Y creo que el modelo y los gráficos es bastante concluyente. Sí, creo que no tiene que elaborar una conclusión mucho más allá de lo que el mismo gráfico les muestra. Probablemente la pueden completar más bien incluyendo los mediadores químicos y un poco sobre si hay participación sobre células pre y proinflamatorias. Pero básicamente el estrógeno mantiene la formación ósea, disminuye la resorción ósea y hace que la activación del remodelado óseo esté más o menos constante. Y por eso, de esta manera, durante el ciclo reproductivo, por así decirlo, en la mujer, hablando específicamente sobre la secreción del estradiol, es lo que justamente hace como el mayor factor protector de lo que es la salud ósea durante esta etapa en una persona de sexo femenino. ¿Y por qué el contraste es mucho más marcado en el sexo femenino y el sexo masculino cuando tenemos una disminución de específicamente los esteroides sexuales, ya que sabemos que tanto en la senectud, si se quiere, o en el envejecimiento, tenemos disminución de los esteroides sexuales masculinos, que es la testosterona, y también sucede lo mismo en la mujer. Pero ¿por qué hay una mayor patología ósea, mucho más predominante en la mujer a diferencia del hombre? ¿Cuáles son los motivos de estos?
la menopausia. No, claro, me refiero a cuando la menopausia justamente significa esto, cuando tenemos una caída en los niveles de los esteroides sexuales, ¿sí? Pero también, así como está el concepto de menopausia, también tenemos la andropausia, que es justamente la caída de los niveles de los esteroides sexuales masculinos, más específicamente una caída importante de la testosterona. Pero ¿por qué justamente no tenemos una patología ósea en el envejecimiento del sexo masculino, pero sí en el sexo femenino? ¿Cuál es el motivo detrás de esto? El motivo detrás de esto es que el descenso de los esteroides sexuales en la mujer, cuando justamente comienza esta etapa denominada la menopausia, es una caída dramática y muy pronunciada en un espacio de tiempo muy corto. Así prácticamente como tenemos el brote puberal, mucho más rápido justamente la deprivación y la eliminación prácticamente total de la secreción del estradiol o del mantenimiento del eje del estradiol en la mujer en la etapa de la menopausia. Y esta caída brusca, este descenso tras la menopausia, justamente expone un mayor riesgo de qué patología ósea, cómo se llama la patología ósea que habitualmente tenemos que tratar de diagnosticar o prevenir en las mujeres postmenopáusicas. Osteoporosis. La osteoporosis, exactamente. ¿Por qué es menos habitual en los varones? Justamente en los varones la caída de la andropausia es muchísimo más escalonada. Los niveles de hormona testosterónica, a nivel que se va consumando el envejecimiento, y podemos tomar como un marco, si se quiere, 50, 55 años en adelante. Si trazásemos eso en una gráfica, la caída sostenida de testosterona se da a lo largo de muchos años en el hombre. En cambio, en la mujer posmenopáusica la caída es muy brusca, lo cual hace justamente a una serie de consecuencias. No vamos a hablar sobre menopausia, pero específicamente en el metabolismo óseo, a justamente todo ese brusco descenso de estradiol, ¿sí? Hace que la regulación de la masa ósea por factores ayudantes llevados por el estrógeno, hacen que justamente la resorción ósea sea justamente algo muy acelerado. Básicamente el estrógeno es el pedal del freno que hace que justamente no se acelere la resorción ósea. Entonces, básicamente, cuando soltamos el estrógeno, no tenemos freno y la resorción ósea se acelera, ¿sí?, de una manera exponencial, ¿sí? Entonces, la pérdida ósea que vamos a tener va a ser de tal manera que, así como hablamos de cómo podemos ver la edad de crecimiento en una radiografía, también podemos ver, ¿sí?, las consecuencias de la osteoporosis viendo una radiografía, ¿sí?, de cadera o cabeza femoral, ¿sí?, con su articulación con el acetábulo ilíaco. Vemos justamente como un hueso normal, ¿sí?, ven justamente las sombras más radio-opacas o blancas, ¿sí?, de lo que es el hueso cortical, y la densidad bien blanca, ¿sí?, bien gris brillante, si se quiere, del hueso medular. Fíjense en una cadera de osteoporosis, muy probablemente de una mujer mayor de 60 años, como la densidad ósea cae, ¿sí?, justamente influenciado por el déficit de estrógenos, y cómo esto hace que se acelere exponencialmente la resorción ósea. Y el otro motivo por el cual hay un gran contraste entre el rápido desgaste o aceleración de la resolución ósea hombre versus mujer es justamente que
durante el desarrollo de la masa ósea es una cosa que es mucho mayor y mucho más amplia en el sexo masculino comparado con el sexo femenino, ¿sí? La masa esquelética es algo que se mantiene una constante, ¿sí?, en la diferenciación genética y sexual del hombre versus la mujer, ¿sí? Así que, nuevamente, en su futuro, cuando estén justamente velando por sus pacientes, es un concepto que tienen que tener muy en cuenta, y como justamente el factor estrogénico, dentro de todo, que es un factor protector de tantos roles endocrino-fisiológicos, como van a ver, dentro de lo que es el metabolismo óseo, es lo que explica la gran prevalencia de osteoporosis en la población de sexo femenino post-menopausia. ¿Y cómo podemos detectar clínicamente alguno de estos fenómenos? ¿Sí? Entonces, algunos de los marcadores, y esto no sé, esto tendría que darlo las bioquímicas más que yo, pero podemos justamente dividir aquellos marcadores serológicos, ¿sí?, tanto de formación y resorción, para ver justamente distintos procesos patológicos que pueden llegar a estar desarrollándose. Hay muchos. En la práctica clínica habitual se usan muy pocos de estos. Básicamente, cuando queremos ver marcadores de formación, dosamos fosfatasa alcalina total y la ósea, si queremos ver específicamente factores de riesgo de enfermedad ósea y específicamente del metabolismo calcio óseo, ¿sí? Los propéptidos son muy poco dosables en la vida práctica clínica diaria. Los marcadores de resorción, básicamente siempre vamos a hacer una excreción urinaria de calcio como uno de los principales marcadores de esto, ¿sí? ¿En qué patologías vamos a estar viendo esto justamente? No solamente en estados patológicos, sino en qué estados fisiológicos, viendo un poco y repasando lo que acabamos de ver, ¿sí? Hay uno de estos marcadores donde fisiológicamente va a estar muy elevado y no se va a tratar de algo patológico. Viendo que tenemos marcadores de remodelado, unos predominantes de la formación y otros de resorción, ¿qué marcadores creen ustedes podemos llegar a ver de manera muy elevada en, si se quiere, un estadio fisiológico? Puede ser, profe, que en una persona que haga mucho deporte de impacto o de sobrecarga tengamos, si le usamos mucha fosfatasa alcalina ósea. Si tenemos eso, realmente tenemos que pensar en que puede llegar a haber un proceso patológico, ¿sí? Sobre todo en una persona con osteoporosis que esté haciendo algo de alto impacto. ¿Sí? No debería promover a un aumento de formación ósea, y ciertamente si esto está haciendo o promoviendo la resorción, podríamos llegar a ver los marcadores urinarios como el calcio elevado en una actividad física como esta. Este tipo de actividad física creo que también más promueve, al menos de manera mucho más prematura, el metabolismo muscular, y sí podríamos llegar a ver niveles de CPK o en actividad física muy intensa, ver cómo puede llegar a haber lisis muscular con aumento de la mioglobina. Así que no específicamente este tipo de fase, algo justamente que sea bien natural, bien fisiológico. ¿En qué instancia fisiológica yo puedo llegar a dosar cierto marcador y decir, uy, che, esto está muy alto? Y viene alguien y dice, no, está claro que es normal porque se trata de una instancia fisiológica. Fosfatasa alcalina en niños, excelente, Cecilia, ¿sí? Fosfatasa alcalina justamente va a estar muy elevada en niños y muy elevada en adolescentes en su etapa puberal, ¿sí? Porque justamente la fosfatasa alcalina, ¿cuál es la actividad? O sea, ¿por qué podríamos llegar a dosar la fosfatasa alcalina? ¿Sí? Porque justamente es un marcador de formación ósea, ¿sí? Muy específica. Básicamente es un producto directo del osteoblasto.
hay cierta producción hepática y de la vía biliar, por eso justamente dosamos fosfatasa alcalina en adultos, por ejemplo, que estamos sospechando algún tipo de disfunción hepática. Pero justamente si un médico clínico que solamente ve a adultos, yo le paso un laboratorio de un niño, se va a sorprender, fosfatasa alcalina muy elevada y va a pensar que tengo una enfermedad hepática, pero no, básicamente me está marcando que tengo los osteoblastos a full haciendo eso nuevo, ¿sí? Entonces esto es justamente algo que podemos llegar a ver en un paciente con en un paciente, perdón, en etapa puberal va a tener una fosfatasa alcalina muy, pero muy alta, ¿sí? ¿En qué otras enfermedades podemos llegar a ver esto? Algo muy elevado, independientemente de enfermedad hepática, van a ser justamente en enfermedades del adulto, ¿sí? Donde vamos a tener una formación patológica elevada de hueso, como se llama la enfermedad de Payet, ¿eh? Donde vamos a tener también niveles muy elevados de calcio. ¿Eh? Podemos llegar a tener, si tenemos una formación de hueso patológica, como son los cánceres o carcinomas de hueso. Cuando también podemos llegar a tener un déficit, ¿sí? de vitamina D, como habíamos dicho, como raquitismo y osteomalacia, porque vamos a tener una promoción de formación ósea, pero de huesos malos, ¿sí? Muy deficitario de calcio, y por eso vamos a tener estos huesos blancos. Y los marcadores de resorción, básicamente cuando tenemos un aumento, si se quiere, de este calcio muy alto, acá básicamente vamos a tener los problemas de la patofisiología de paratormonas, ¿sí? Básicamente el hiperparatiroidismo primario, vamos a tener un aumento una resorción muy aumentada de hueso, van a aumentar tanto el calcio y el fosfato urinario en mi orina, también al mismo tiempo si hay un análisis de calcio en sangre va a estar muy aumentado, ¿sí? Así que básicamente la resorción aumentada de calcio con aumento de calcio plasmático es algo básicamente marcador y diagnóstico, y no hay otra enfermedad que lo produzca por lo general, siendo el hiperparatiroidismo primario, es decir, cuando hay una secreción aumentada de los niveles de paratohormona, ¿sí? Y estos son justamente lo que más podrían llegar a asociar con el estudio de la fisiología normal, si se quiere, formación ósea, para tener en cuenta los marcadores utilizados de resorción y formación ósea. Y bueno, y acá vamos a terminar. Sí. Dijo que la fosfatasa alcalina en niños está muy elevada y también en casos de carcinoma de hueso. Entonces, en el caso de podría haber un carcinoma de hueso en niño, ¿cómo harían para detectarlo? ¿Tipo, habría Bien, es justamente llevado por la clínica, ¿sí? Si tenemos, no es muy difícil, no es muy fácil de diferenciar, el mismo crecimiento produce justamente dolor óseo. Hay distintos tipos de patología neoplásica en niños y en adultos, así que no suele ser el mismo carcinoma óseo del adulto como el de niños. Habitualmente el tumor óseo predominante en niños es el sarcoma de Ewing, que es un tipo de tumor óseo muy específico y no suele tener, sí, una predominancia, si se quiere, sobre la secreción de fosfatasa alcalina, pero ciertamente es un marcador sérico para tener en cuenta en ambos, ¿sí? Así que sí, obviamente vamos a tener otros, ¿sí? Marcadores, en este caso clínicos, sobre la sospecha de un crecimiento normal, de un desarrollo normal, ¿sí? Así que si vamos específicamente a dolores puntuales, los sarcomas de Ewing son muy comunes en miembros inferiores, podemos sacar una radiografía de miembro inferior y vamos a ver justamente el efecto de destrucción de hueso normal justamente por crecimiento anormal de una patología tumoral ósea.
Bueno, muy bien, y hasta aquí hemos llegado. Preguntas o dudas que tengan. Por ahora no hay dudas. Bueno, muy